escucharle el día de hoy. Aprovechando un viaje al Cusco, donde tuvimos una misión médica, siempre para mí es motivo de satisfacción de volver a ver a tan queridos amigos nefrólogos de acá de Lima y de Cusco, ¿no? Siempre también veo a los nefrólogos de Cusco. Pero para esta ocasión me permito presentarles un tema que está tomando bastante vigencia en los Estados Unidos y que de hecho también va a tomar vigencia en el Perú. Y se trata de la morbilidad y mortalidad asociada a las tasas de ultrafiltración en hemodiálisis y cómo se está abordando este problema con nuevos tipos de terapia para los pacientes que necesitan diálisis o terapia de reemplazo renal. Ustedes saben de que la hipertensión es un problema bastante significativo en hemodiálisis. Es muy común. Las presiones sanguíneas elevadas, medidas por monitoreo de presión arterial ambulatoria, claramente están asociados con una sobrevida abreviada. De tal manera que un tratamiento adecuado requiere entender las causas principales de la hipertensión en este grupo de pacientes, los pacientes que están en hemodiálisis. Y muchos estudios epidemiológicos han demostrado que 60 o más porcentaje, ¿no? Más del 60% de los pacientes en hemodiálisis consistentemente muestran una presión sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio. Y me refiero a los pacientes que están en terapia de diálisis convencional. Y todos los nefrólogos sabemos que la causa principal para la hipertensión en los pacientes de hemodiálisis es la sobrecarga de volumen. También la presencia de un incremento en la rigidez arterial, la activación del sistema simpatético, la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, la presencia de disfunción endotelial, un alto porcentaje de estos pacientes que sufren de la apnea del sueño, y el hecho que nosotros utilizamos los agentes estimulantes de la eritropoyetina. O sea, que son múltiples factores que confabulan para que exista esta alta proporción de hipertensión en pacientes en diálisis. Desafortunadamente, la hipertensión está asociada con una fisiopatología progresiva. A la hipertensión no controlada inmediatamente se complica con hipertrofia ventricular izquierda, últimamente el desarrollo de insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas y la muerte cardíaca súbita. Y si ustedes ven las estadísticas de la última década, nosotros podemos notar que prácticamente no se ha hecho ningún progreso en las tasas de mortalidad relacionadas a la muerte súbita en pacientes que se encuentran en diálisis. Hemos hecho progresos significativos, por ejemplo, en mortalidad y morbilidad en pacientes con infarto de miocardio agudo, pero prácticamente el porcentaje de pacientes que sucumben a la muerte cardíaca súbita está completamente sin alteración. O sea, el porcentaje sigue alto. Al final de cuentas, pues, en la hipertensión en diálisis se trata de que en los pacientes de diálisis es el sodio y el exceso de volumen que representan a la causa más importante de hipertensión. Es algo que nosotros debemos recordar en manera diaria en la atención de los pacientes en diálisis. La capacidad excretoria de sodio y de líquido está, como ustedes ya saben, sustancialmente disminuida, incluso cuando los pacientes tienden a tener función renal residual preservada. La retención de sodio y la sobrecarga de volumen frecuentemente no es fácilmente identificable. O sea que hay un alto porcentaje de pacientes en diálisis en que esta sobrecarga de volumen pasa desapercibida. No es fácil de identificar. Uno fácilmente puede ocultar, por ejemplo, 7 kilos de volumen, exceso de volumen, sin que sea notable con la presencia de edema peritibial o otras manifestaciones de sobrecarga de fluido.
Y en los pacientes con enfermedad renal terminal, la presión arterial obviamente es altamente sensitiva al sodio. La retención de sodio, ahora sabemos, puede ocurrir en la forma de sodio que es osmóticamente inactivo, o sea, no está en el plasma ni en el líquido intersticial, es sodio que está depositado en el tejido conectivo y la piel. Es como una especie de un tanque donde se acumula una buena cantidad de sodio. Ahora, esta sobrecarga de fluido crónica eleva el riesgo de mortalidad en un 62%. Mientras que esta sobrecarga de líquidos y de sodio no sea removido durante la diálisis, se espera que el aumento en la resistencia vascular se mantendrá sostenidamente en estos individuos hipertensos. Y acá viene justamente lo que les estaba comentando, de que no hemos hecho un progreso en los porcentajes de pacientes que mueren súbitamente, o llamada muerte cardíaca súbita. Si nosotros consideramos a todos los pacientes en diálisis, el 27.5% de los pacientes mueren debido a muerte cardíaca súbita. Un 13.6% otras causas de origen cardíaco, ¿no? Infarto de miocardio, etc. En total, un 41.1% de los pacientes mueren con problemas cardíacos. Y repito, la mayoría de estos con muerte cardíaca súbita. Incluso estas estadísticas han sido divididas de acuerdo a los grupos etarios y la muerte cardíaca súbita es persistentemente alta, no importa si es en gente muy joven, de edad media o incluso de edad avanzada. Obviamente hay otros porcentajes de causas de muerte que toman cierta importancia, pero la muerte cardíaca súbita es uno de los factores más importantes. El otro hecho importante que justamente fue remarcado hace unos años es de que estudios en los cuales se utiliza la llamada bioimpedancia eléctrica han demostrado que un número significante de pacientes muestran sobrecarga de volumen de manera crónica, o sea que crónicamente tienen volumen elevado y sobre ese volumen elevado se producen los picos y valles, ¿no? Y que se ven en los pacientes de hemodiálisis. No sé si ustedes están familiarizados con la bioimpedancia eléctrica, pero es una técnica muy antigua que se utilizaba justamente en los camales para determinar la masa muscular de los animales, particularmente los bovinos. La electricidad pasa a distintas velocidades, si pasa a través de tejido muscular, si pasa a través de grasa, si pasa a través de tejido óseo o de líquido. Entonces, acá ustedes pueden comprar, por ejemplo, una balanza para medirse el peso corporal, y la balanza no solo les dice cuántos kilos uno pesa, pero les puede dar el porcentaje de grasa. Y esas balanzas utilizan la técnica de bioimpedancia eléctrica para poder determinar el porcentaje de grasa. Entonces, actualmente hay ya una serie de instrumentos bastante sensitivos en que pueden determinar exactamente el volumen de fluido en los pacientes en diálisis. Ahora, en Estados Unidos ni acá en el Perú no se utiliza la bioimpedancia eléctrica de una manera rutinaria para poder determinar cuál es el volumen del paciente, pero están refinándolo continuamente, que yo anticipo que en un futuro relativamente cercano vamos a utilizar la bioimpedancia eléctrica para una determinación más exacta del volumen de los pacientes y por lo tanto tratar de eliminar este porcentaje alto de pacientes que muestran una sobrecarga de volumen. Y estos pacientes que tienen una sobrecarga de fluido crónico tienen un riesgo de mortalidad mucho más elevado de los pacientes en que no tienen ninguna sobrecarga de fluido. No importa si tienen presión arterial baja, normal o elevada, a cualquier nivel de presión arterial, estos pacientes con sobrecarga de fluido tienen un incremento de riesgo de mortalidad. Y esto también son informaciones relativamente nuevas, publicadas en el año 2017. Ahora, hay dos hechos clínicos que son de extremada importancia. Uno, que es la presencia de la hipertrofia ventricular izquierda. Ustedes van a encontrar estadísticas que dicen entre el 60 hasta el 75% de los pacientes en diálisis muestran
hipertrofia ventricular izquierda. Y el otro hecho es la alta incidencia de la llamada calcificación de la media, calcificación arterial de la media. Este hecho hace que exista una disminución de la reserva de flujo coronario. Primero, porque en la presencia de hipertrofia ventricular izquierda hay una densidad capilar no concordante con el miocardio hipertrófico. Si usted tiene un miocardio hipertrófico y la densidad en capilares no es concordante con esta gran masa hipertrófica. Segundo, a la rigidez arterial periférica incrementada contribuye justamente a que pueda haber una menor reserva de flujo coronario. De tal manera que la hipertrofia ventricular izquierda combinada con la rigidez arterial periférica, ambas condiciones clínicas muy prevalentes en nuestros pacientes en diálisis, incrementa la propensidad a una reducción de flujo sanguíneo miocárdico, particularmente subendotelial. De tal manera pues de que las consecuencias clínicas del incremento de la masa ventricular izquierda puede convertirse en una especie de círculo vicioso, ¿no? Una disminución del llenado diastólico debido al incremento en la rigidez del miocardio lleva a una disfunción hipertensiva sistólica debido a un incremento de la carga hemodinámica. Empieza a producirse tejido fibrótico que es altamente resistente a la respuesta autonómica, que vamos a ver es muy importante justamente para preservar la presión arterial durante la ultrafiltración en diálisis. La persistencia de la sobrecarga de presión y volumen vuelve a ser un factor importante para agravar la hipertrofia compensatoria. De tal manera pues de que las consecuencias clínicas conducen a una hipertrofia ventricular izquierda progresiva, complicada en enfermedad renal terminal por factores urémicos y conduce a insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita. Ahí es donde llegamos a esa gran causa de muerte en los pacientes en diálisis. Incluso han llegado a determinar de que por cada gramo por metro cuadrado de incremento de masa ventricular por mes hay un 62% de incremento, de riesgo de incremento de eventos cardiovasculares. O sea, cuanto más grande sea la hipertrofia ventricular izquierda, mayor va a ser el riesgo de estas complicaciones de tipo cardiovascular. Y acá llegamos pues justamente al control de volumen de fluido en diálisis utilizando la ultrafiltración. Todos nosotros sabemos de que la gran mayoría de los pacientes van a ganar entre 1 y 4 kilos de peso entre sus tratamientos de diálisis. Entonces, obviamente, una de las tareas que tenemos en los tratamientos de diálisis es que tenemos que remover ese exceso de fluido, por lo cual utilizamos la ultrafiltración. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? ¿Cuánto de ultrafiltración podemos aplicar sin poner al paciente a riesgo? Ultrafiltración agresiva está determinado que incrementa el riesgo de muerte, particularmente cuando la tasa de ultrafiltración incrementa por encima de 10 mililitros por kilogramo por hora. En Estados Unidos nosotros teníamos como canon nunca tratar de exceder una tasa de ultrafiltración por encima de 13 mililitros por kilo por hora, que creo que también es aplicable acá en el Perú. Ahora muchos centros de diálisis han rebajado esta tasa de ultrafiltración a 10 o menos mililitros por minuto, por razones que les voy a mostrar en un minuto. Y claro, nosotros debemos recordar que cuando nosotros empezamos con el proceso de ultrafiltración, nosotros empezamos a remover el fluido que se está en el sistema sanguíneo, ¿no? Pero el exceso de fluido, la sobrecarga de volumen, no es solamente en el sistema sanguíneo, como todos nosotros sabemos, está en el espacio intersticial, extracelular, está en el espacio intercelular. Pero obviamente cuando aplicamos la ultrafiltración, el primer compartimiento donde vamos a remover el exceso de fluido es el compartimento sanguíneo. Y claro, fluido del espacio intersticial, del espacio intracelular, van a moverse hacia el compartimento sanguíneo. Eso es lo que nosotros llamamos como el rellenado plasmático. Entonces el problema ocurre cuando el rellenado plasmático no es
concordante con la ultrafiltración, o sea que estamos removiendo mayor cantidad de fluido que lo que el rellenado plasmático pueda compensar, ¿no? O sea que existe un desbalance y ese es el momento en que se produce la hipotensión intradialítica. Ahora bien, estudios recientes han demostrado de que las tasas elevadas de ultrafiltración son particularmente notables en los pacientes que tienen el programa de diálisis típico, 3 veces por semana, comparado con aquellos pacientes que se dializan básicamente 5 días por semana, a los pacientes que tienen diálisis en domicilio 5 veces por semana, o aquellos que tienen los programas de diálisis nocturna, que generalmente son de 6 días por semana. Obviamente los pacientes que tienen la diálisis 3 veces por semana tienden a tener tasas de ultrafiltración más elevadas que los otros métodos de diálisis. Y esas tasas de ultrafiltración elevada, como en este caso en un centro de diálisis 3 veces por semana, 15.4 mililitros por minuto por kilogramo por hora, están asociadas a una mayor caída de presión arterial, en promedio 41.7, y esa caída de la presión arterial disminuye conforme también disminuyen las tasas de ultrafiltración. Esto es algo que nosotros también lo sabemos, no es misterio de que cuanto más agresivo sea una filtración, mayor va a ser la reducción de la presión arterial y el desarrollo de la hipotensión intradialítica. Entonces, pero el organismo tiene pues, un mecanismo de defensa para evitar justamente estos episodios hipotensivos intradialíticos. O sea que una respuesta compensatoria normal va a tender a tratar de mantener el gasto cardíaco, y que se hace en primer lugar por la activación del sistema simpatético, el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, y por la liberación de vasopresina. Este mecanismo compensatorio que son vasopresores, esencialmente incrementa la resistencia vascular periférica y se produce un factor que se llama el reflejo de Jogger-Crogger. Esta es la manera como se desvía un gran volumen de sanguíneo de, por ejemplo, los tejidos musculares hacia la circulación central para poder preservar la precarga. Y obviamente acá el rellenado plasmático es muy importante. Si el rellenado plasmático es efectivo, entonces puede compensar por la ultrafiltración. Si no, no compensa. O sea que todo este mecanismo compensatorio ayuda a que los pacientes se mantengan normotensos dentro de la diálisis, pero no todos los pacientes son capaces de tener este mecanismo compensatorio. Por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos, muchos de ellos tienen un problema de poder tener una activación sistémica simpatética adecuada. Todos nosotros podemos recordar el paciente diabético que tiene disfunción autonómica, neuropatía periférica, que de repente ¡pum!, colapsa y no tiene presión arterial y paradójicamente incluso está bradicárdico, porque no es capaz de tener una activación simpatética adecuada. Obviamente este reflejo de Jagger-Crogger, que desvía un buen volumen sanguíneo hacia la circulación central, es efectivo. Entonces estos son los pacientes que tienden a tener la hipotensión intradialítica. Y incluso más, ya que existe una gran incidencia de hipertrofia ventricular izquierda, las curvas de presión y volumen que hemos aprendido en fisiología cardíaca es completamente anormal en el caso de la hipertrofia ventricular izquierda. En principio, como ustedes pueden entender, con una hipertrofia marcada, la calidad del ventrículo izquierdo es disminuida, o sea, tiene menor capacidad para un llenado diastólico. Y además, la tolerancia para poder ser distendido es disminuido. Entonces, estos pacientes pueden alcanzar presiones a niveles de volumen relativamente pequeños que se traducen en edema pulmonar. Estos pacientes, particularmente con hipertrofia ventricular izquierda significante o severa, son aquellos los pacientes que en mayor tendencia tienden a tener los episodios de
hipotensión intradialítica. Y uno tiene que tener mucho cuidado en la manera como implementa justamente las prescripciones de ultrafiltración. De tal manera pues de que si nosotros tenemos lo que se llama la zona ideal de control de volumen, los americanos le llaman esto de sweet spot, o sea que un paciente que gana 2 litros de fluido y que esos 2 litros de fluido pueden ser removidos efectivamente, probablemente no va a tener hipotensión intradialítica y la diálisis es muy tolerable. En cambio, el paciente en el cual no puede removerse toda la cantidad de fluido que ha ganado, estos son los pacientes que tienden a tener problemas con hipotensión en diálisis, ¿no? Y esta hipotensión en diálisis está asociada con una anormalidad en la contractilidad miocárdica que les voy a mostrar en un minuto. Además, la perfusión de tejidos vitales como el intestino es anormal y se produce la llamada endotoxemia de origen gastrointestinal. Además, contribuye a una pérdida más acelerada de la función renal residual. Y últimamente, estos son los pacientes que tienden a coagular sus accesos vasculares mucho más frecuentes. Por otra parte, si uno no remueve la suficiente cantidad de dinero, entonces de fluido, estos pacientes entonces tienden a tener sobrecarga de fluido de manera crónica. Entonces eso agrava la hipertensión, agrava la hipertrofia ventricular izquierda y con todas las complicaciones cardiovasculares que hemos hablado, incluyendo la muerte súbita. O sea que el manejo de fluido y la manera como manejamos ese exceso de fluido tiene pues un papel crítico en lo que se refiere a la morbilidad y la mortalidad de los pacientes de diálisis. Y nuevamente, esta es otra cosa interesante que es relativamente nueva en las últimas décadas, ¿no? De que se han estudiado de que a tasas de ultrafiltración elevada, ya les mostré las columnas en las cuales a tasas de ultrafiltración más elevadas había mayor grado de disminución de la presión arterial y mayor riesgo de hipotensión intradialítica. Pero existe algo más, de que a tasas de ultrafiltración elevadas, entonces hay un mayor porcentaje de anormalidades en el movimiento de la pared miocárdica, ¿no? O sea que son miocardios que, por ejemplo, dejan de contraerse normalmente, miocardios isquémicos. Y eso ocurre justamente más en los pacientes que tienen tasas de ultrafiltración más elevadas. Ocurre mucho menos en todos esos diálisis en los cuales los pacientes dializan en el domicilio. La aparición de esas anormalidades en la contractilidad miocárdica disminuye. De tal manera que también se ha estudiado justamente la sobrevida en estos pacientes que muestran anormalidades de contracción miocárdica. Ustedes pueden ver en el panel A pacientes que no tienen anormalidades de contractilidad miocárdica y aquellos pacientes que sí las tienen. Ustedes pueden ver que la sobrevida es significativamente mucho menor. La muerte ocurre debido principalmente a causas cardiovasculares. Y este riesgo de muerte está íntimamente ligado al promedio de ultrafiltración. Y como estándar se dice que es una ultrafiltración de menos de 6 mililitros por minuto. Apenas empieza a incrementarse por encima de 6, ya entonces empieza a haber un incremento de riesgo de muerte. De 6 a 8 es relativamente pequeño. De 8 a 10 ya viene a ser casi el 10%. Y si uno pasa de 10, estamos hablando de un 15%, 23% hasta 43%. O sea, lo que nosotros antes decíamos, no excederse de 13 mililitros por minuto por kilo por hora, era justamente para no incrementar ese riesgo de muerte. Pero ahora muchos centros están aplicando tasas de ultrafiltración que son incluso mucho más bajas, que no deben exceder los 10 mililitros por minuto, porque incluso por encima de 10 existe sin duda un incremento de riesgo de muerte. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
con tasas de ultrafiltración agresivas. Estamos acá hablando tasas por encima de 10 mililitros por minuto por kilo por hora. Nosotros inducimos hipovolemia. Esta hipovolemia frecuentemente es asociada con hipotensión intradialítica, que no siempre es sintomática. Hay muchos pacientes cuya presión arterial disminuye y no es llamativa. 2/3 partes de los pacientes de hemodiálisis convencional sufren de episodios recurrentes de injuria isquémica inducida por hemodiálisis. Estamos hablando 2/3 partes de los pacientes, que es un porcentaje bastante elevado. Y que estas isquemias que se producen en los pacientes mientras se dializan están manifestadas por estas anormalidades regionales de contracción miocárdica y de hipoperfusión miocárdica. Y lo que se produce es el llamado desarrollo del miocardio hibernado o aturdido. Acá está la flecha, demuestra pues, justamente una región de la pared ventricular donde se produce un miocardio hibernado que no tiene una contractilidad anormal y que nosotros nunca sabíamos que ocurría porque nunca lo hemos estudiado, hasta que un cardiólogo se le ocurrió hacer electrocardiogramas continuos mientras los pacientes se dializaban y encontraban que muchos de estos pacientes demostraban lo que llaman la depresión del segmento ST. Después de que observaron eso, entonces empezaron a hacer ecocardiografías mientras los pacientes se dializaban y encontraron justamente estos movimientos anormales de contractilidad en la pared miocárdica. A eso le llamaron el miocardio hibernado porque no eran permanentes. Una vez que el paciente se recuperaba, entonces recuperaba también su contractilidad. Pero claramente demostrado de que este miocardio aturdido son episodios de isquemia miocárdica. Entonces, típicamente en una hemodiálisis 3 veces por semana se produce un incremento de la demanda cardíaca y un estrés cardíaco. Elevación, y esto se manifiesta con elevaciones de troponina, que nosotros no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Los cardiólogos generalmente dicen, no, ese paciente es en diálisis, no significa nada. Bueno, significa algo, significa isquemia miocárdica y son manifestaciones del estrés. Y pacientes con compromiso de la circulación coronaria son particularmente mucho más vulnerables a este estrés. Y este es otro estudio muy interesante que lo hizo un británico, el doctor Christopher McIntyre, en la Universidad de Nottingham. Acá ustedes pueden ver la máquina de diálisis en el lado derecho y el paciente está teniendo un PET, un positron emission tomography, mientras se va dializando, y con el PET él podía determinar los cambios en flujo sanguíneo miocárdico. Ustedes pueden ver que empieza con un flujo sanguíneo miocárdico relativamente normal, a las 2 horas empieza una disminución del flujo sanguíneo, a las 4 horas incluso mucho más marcado, y después hay una recuperación después de la diálisis. Aquellos pacientes que demuestran una disminución del flujo miocárdico de más del 30% son pacientes que muestran estas anormalidades contractiles que han sido observadas con ecocardiografía y que se han manifestado con anormalidades en el segmento ST en electrocardiografía. Estas son situaciones que ocurren de manera común, pero que no las reconocemos. Mucho más recientemente han habido más o menos determinar la probabilidad de que se produzcan estas isquemias miocárdicas y anormalidades de contracción. Si uno remueve un volumen de 1 litro con ultrafiltración hemodiálisis, la probabilidad es de 5.1. Si uno remueve de 1.5 litros, esa probabilidad incrementa a 11.6. Si vamos a tener un volumen de ultrafiltración de 2 litros, estamos hablando casi del 26%, un cuarto de los pacientes van a tener la probabilidad de mostrar estas anormalidades. Y por supuesto, con mayores volúmenes de ultrafiltración hay máxima reducción de presiones arteriales sistémicas.
manera que un miocardio hibernado y su relación al tratamiento de hemodiálisis existe cuando el promedio de ultrafiltración de la hemodiálisis excede a más de 5 a 6 mililitros por kilogramo por hora. Más de 5 a 6. Y eso son relativamente tasas de ultrafiltración que ninguno de nosotros se asustaría. Pero ocurre. Si el promedio de ultrafiltración es de más de 10 mililitros por kilogramo, se arriesga el desarrollo de reducción de perfusión tisular, y con toda probabilidad la reducción de la perfusión tisular ocurrirá cuando la ultrafiltración es de más de 13 mililitros por kilogramo por hora. De tal manera pues de que nosotros empezamos con una sobrecarga de volumen, hay una sobrecarga de presión. Ya ustedes saben que más del 60% de los pacientes tienen hipertensión no controlada, y la gran probabilidad de que se produzca el miocardio hibernado o aturdido, particularmente con esas tasas de ultrafiltración elevada, que agravan la cardiomiopatía y que están asociadas con muerte cardiovascular, particularmente la muerte súbita. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos factores que determinan la tasa de ultrafiltración elevada. Uno, cuánto ha ganado de peso el paciente. Y dos, cuánto tiempo tenemos disponible para dializar estos pacientes. A veces tenemos que prácticamente reducir los tiempos de diálisis, porque hay muchos pacientes a 3 horas, y si ese paciente gana 4 kilos, quiere decir de que en un tiempo más corto vamos a tener que implementar todo este proceso para eliminar la ganancia de fluido. Obviamente, con tasas de ultrafiltración elevadas hay un gran riesgo de producir una hipotensión, y lo cual generalmente hace que la enfermera de diálisis inmediatamente elimina la ultrafiltración, es lo primero que hace. Segundo, pone al paciente en Trendelenburg y le da un bolo de salino endovenoso. Y muchas veces estos pacientes terminan su diálisis porque ya no quieren seguir, ¿no? Por A o B razones. Entonces estos pacientes terminan con una sobrecarga de fluido, que no se les ha podido remover todo lo que ellos habían ganado. Esto, por supuesto, está asociado con un agravamiento de todos los cambios estructurales que hemos estado hablando. Además, estas tasas de filtración están asociadas, como les he manifestado, con los episodios isquémicos miocárdicos, todas las anormalidades de contractilidad y, por supuesto, asociado con incremento de morbilidad y mortalidad. Ahora también sabemos de que hay una pérdida más rápida de la función residual, porque cuando nosotros empezamos los pacientes en diálisis, una buena parte de ellos todavía tienen un flujo urinario de medio litro, 1 litro, 1 litro y medio, hasta 2 litros, que es muy importante. Y eso se pierde mucho más rápidamente justamente con esas tasas de ultrafiltración agresivas. Existe también una hipoperfusión cerebral, y por último, a nivel intestinal, la frecuencia de que se puede producir endotoxemia debido a la hipoperfusión intestinal. Y desde el punto de vista de mortalidad hay lo que se llama la brecha asesina de los 2 días. La mayor mortalidad que ocurre son justamente después de los 2 días de intervalo en diálisis. Los pacientes que se dializan lunes, miércoles y viernes tienden a tener una mayor mortalidad el día lunes, y igual los que se realizan martes, jueves y sábados el día martes. Eso es lo que se llama la brecha asesina de los 2 días, donde se incrementa el riesgo de muerte en un 23% y el riesgo de hospitalización se incrementa en un 124%. Entonces, las claves para recordar es que la sal y el agua son los problemas principales, y las intervenciones farmacológicas dirigidas al sodio y el exceso de volumen son fundamentales, ¿no? Y que deben aplicarse cuidadosamente antes de intervenciones farmacológicas. Entonces hay que reenfatizar, recordar siempre que limitar la ingesta de sodio en la dieta o el sodio elevado en el líquido de diálisis. Y por último, al final vamos a hablar algunas de las nuevas terapias alternativas que están empezando a usarse en los Estados Unidos y que se usan en muchos países en el mundo, justamente para evitar este tipo de problemas que les estoy
describiendo, y que todas estas terapias alternativas tienden a incrementar la duración y la frecuencia de los diálisis, de los tratamientos de diálisis. Nosotros tratamos de hacer nuestras diálisis en un tiempo muy corto y muy acelerado, ¿no? Entonces terminamos utilizando tasas de ultrafiltración muy elevadas que son extremadamente dañinas. Ahora la idea es de hacerlo mucho más lento y mucho más prolongado, que no son nuevas ideas. Ustedes conocen DOPS. DOPS es un estudio que ha estado haciéndose ya casi por más o menos 30 años, y es tratar de comparar las prácticas de hemodiálisis en distintos centros en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en Oceanía, para tratar de ver cómo hacen los tratamientos de diálisis en Japón comparado con los Estados Unidos. Y una de las cosas, por ejemplo, que ha sido evidente, que los japoneses tienden a utilizar tratamientos de diálisis mucho más prolongados, de mayor duración. Y ustedes pueden ver de que las tasas de mortalidad en Japón son mucho más bajas que en la de los Estados Unidos, que es la línea superior, y intermedia entre la de Japón están las de Australia y Nueva Zelanda. La diferencia está en que cuanto más prolongadas sean los tratamientos de diálisis, obviamente las tasas de ultrafiltración van a ser mucho más reducidas, y esto se traduce justamente en una mejor sobrevida. Entonces, ahora estamos tratando de cambiar un poco los paradigmas cuando nosotros escribimos nuestras órdenes de diálisis. Ahora estamos tratando de determinar cuál es la ganancia de fluido, de paréntesis peso, semanal. Entonces, si por ejemplo un individuo gana 1500 mililitros por día por 7 días, eso nos va a dar 10.5 litros por semana que tienen que ser removidos. Y ahí tenemos entonces la limitación de la ultrafiltración. No queremos ultrafiltrar a más de 10 mililitros por minuto. Entonces, en un hombre podemos ultrafiltrar hasta 700 mililitros por hora. En una mujer es mucho menos, 500 mililitros por hora. Entonces, de acuerdo a esa ganancia de peso y de acuerdo a las limitaciones de ultrafiltración, nosotros sabemos que el número de horas por semana este paciente tiene que ser tratado. En este caso estamos llegando a 15 horas. Entonces la elección va a ser: ¿voy a tratarlo a 5 horas 3 veces por semana o lo voy a tratar a 3 horas 5 veces por semana? Esas son las decisiones internas que uno va a tener que hacer si uno tiene que proteger justamente sobre estos problemas. Y por último, ahora hay lo que se llama un calculador de tasa de ultrafiltración en línea. Todos ustedes deben tenerlo en su iPhone, ¿no? Incluso los pacientes, para que aprendan a controlar su ingesta de sodio y líquido. Y si quiero remover esta cantidad de líquido, 2 litros. Mi peso es de 82 kilogramos. La duración de mi tratamiento es de 3 horas. Y el médico tiene que decir si tiene problema cardíaco o no. Sobre eso, dice la tasa de ultrafiltración es de 8.1 mililitros por kilogramo de hora. Afortunadamente está en la zona verde. Su tratamiento hemodiálisis estará removiendo el exceso de agua a un promedio que es seguro para usted. Una cosa simple que todo el mundo lo puede utilizar. Y claro, otro de las variables en toda esta ecuación es de la determinación del peso seco. La enfermera de diálisis determina cuánto tiene que remover de fluido, no solo basado en cuánto el paciente ha ganado, pero sobre el peso seco. Y el peso seco es un concepto que no es fácil. Nosotros ligeramente decimos: ¿cuánto es tu peso seco? Y existen una serie de protocolos para llegar a lo que se llama un peso seco que es racional, se puede decir, no traído de los cabellos. Esos protocolos, pues, por ejemplo, cuando son implementados, ha demostrado que el riesgo de mortalidad disminuye cuando se utilizan protocolos para la determinación del peso seco. La medida de la presión arterial ortostática es una cosa tan simple, ¿no? De decirle al paciente: siéntate y después parar la presión. También midiendo la presión ortostática está asociada con un beneficio, una disminución en el riesgo.
Y por último, la disminución de la temperatura del líquido de diálisis, ¿no? Del dializado, también tiene un efecto beneficioso sobre eso. Lo que sí no se ha determinado que tiene ningún efecto beneficioso, incluso contraproducente, es los llamados indicadores de volumen en línea, midiendo el hematocrito, etc. No trabaja, no sirve. Y el otro es llamado el modelaje, ¿no? Los perfiles de modelaje que a veces utilizaban empezando con un sodio más bajo y subiendo, no trabaja, hay que olvidarse. Lo que sí trabaja es, como les digo, tener un protocolo para la determinación del peso seco, el medir la presión ortostática y bajar la temperatura del dializado. Pues, por lo tanto, nosotros en Estados Unidos, hasta hace un poco tiempo, y ahora en el Perú, estamos limitados pues, a la diálisis de 3 veces por semana. Entonces, en eso tenemos el problema de la sobrecarga de fluidos, además de la hipertensión no controlada, el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones y particularmente la muerte súbita. Y allí, en la parte inferior, nosotros tenemos influencia porque determinamos la tasa de ultrafiltración. Tenemos que lidiar con los problemas de hipotensión intradialítica, que no solo se manifiestan con la presión arterial más disminuida, pero la presencia de calambres, mareos, náuseas, y muchas veces de que las diálisis tienen que ser terminadas de una manera muy temprana, esos pacientes terminan sobrecarga de fluido. Además, calidad de vida pobre, una recuperación post-diálisis prolongada. Esos pacientes no están listos para salir corriendo de la unidad de diálisis, están sentados, demora, y para que puedan llegar a una actividad en su casa normal pueden pasar varias horas. De tal manera que, debido a esos beneficios, nosotros tenemos que mirar a otras terapias alternativas. Y una de las cosas que siempre recuerdo es a este doctor Guy Warren, que es un pionero de la nefrología en Francia. Él empezó un centro de diálisis en un suburbio de la ciudad de Lyon, se llamaba Tassin. Se conoce como Tassin, pero el nombre completo es Tassin la de Mini-Blum, en el año 69. Y la característica fundamental del doctor Lauren es de que él dializaba a sus pacientes 3 veces por semana, pero por 8 horas. Y 95 de sus pacientes eran normotenses, sin requerir antihipertensivos, excelente control de calcio, fósforo, potasio y con las mejores tasas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Las hemodiálisis de 8 horas permitían un control escrupuloso del peso seco. El doctor Laurent tuvo un sucesor, el doctor Bernard Charles. Desafortunadamente, Laurent ha muerto hace 2 años, a los 83 años. Tuve el placer de conocerlo en un meeting en Marrakech hace muchos años. Eso es lo que se conoce como los secretos de Tassin. Existe otro un poco más moderno, que es el doctor Erkan Ok, que él tiene un programa de hemodiálisis también prolongada en Izmir. Él reportó en el año 2008 224 pacientes que se dializaban por 8 horas durante la noche, 3 veces por semana. Él experimentó una disminución del 78% en mortalidad comparado con los otros pacientes que se dializaban de manera estándar. Adicionalmente, estos pacientes tenían un mejor control de la presión arterial con disminución de 2/3 partes de los fármacos antihipertensivos, niveles de fósforo que se aproximaban a niveles normales con una disminución del 72% de los quelantes de fósforo y una mejor calidad de vida. De tal manera de que, regresando a por qué nos hemos quedado, como se dice, atracados con ese modelo de hemodiálisis 3 veces por semana, 3 a 4 horas. Nosotros típicamente empezamos un paciente en diálisis cuando la tasa de filtración glomerular baja por debajo de 15, en el estadio 5. Entonces ahí es donde iniciamos la diálisis, y con la diálisis nosotros regresamos al paciente con ese tipo de terapia de reemplazo. No le llegamos a un nivel normal, algo más, llegamos a un estadio 4 temprano. O sea que no pasamos del estadio 4 con un paciente en diálisis.
y conforme va perdiendo su función renal residual, de un 4 temprano pasa a un 4 tardío. O sea que no es una terapia fisiológica ni adecuada en mi manera de ver. Comparen ustedes con otros tipos de terapia. Ya les he mostrado la terapia típica de hemodiálisis 3 veces por semana. Aumentamos un poquito si damos un día más a la semana. Significativamente, si son 6 veces a la semana, pasamos a un estadio 3. Y si el paciente tiene un trasplante renal, obviamente podemos llegar casi hasta un estadio 2. Si lo miramos de otra manera, midiendo la llamada depuración de urea normalizada, con volumen de agua total normalizada, vemos que un paciente en hemodiálisis típica 3 veces por semana, la depuración de urea es de 80 a 90 litros por semana, igual por la diálisis peritoneal. Si le subimos 2 días a 5 por semana, aumentamos a 128. Si el paciente está en una terapia de diálisis nocturna 6 veces por semana, 342 litros. Si tiene un trasplante, llegamos a 605. Un riñón normal nos da 1000. O sea que realmente no estamos haciendo lo suficiente para poder tener un tratamiento de diálisis adecuado. Y nos hemos quedado, pues, cuando hablamos de diálisis adecuada siempre nos referimos al KTB, que es solo uno de los componentes de lo que se consideraría una diálisis adecuada, porque solamente el KTB nos da un parámetro sobre la depuración de los solutos pequeños, pero no nos dice nada sobre la depuración de moléculas de tamaño intermedio, tratamiento de anemia, el balance de calcio-fósforo, la nutrición, la reducción de inflamación, el control de volumen extracelular, evitar la hipotensión intradialítica, preservar la función renal residual y factores referentes al paciente, ¿no? De que debemos proveer un alivio sintomático y que el tipo de diálisis y régimen sean apropiadas para las metas y objetivos del paciente. Estamos muy lejos para llegar a eso. Y ahora, con estas nuevas modalidades de diálisis más frecuente, incluso existen 3 estudios grandes en que han hecho estudios comparativos, todos ellos muestran una mejoría en la hipertrofia ventricular izquierda, mejoría en el control de la presión arterial y mejoría en el control del fósforo. Hay una marcada disminución en el uso de agentes antihipertensivos y, por supuesto, una mayor facilidad para el control del fósforo, porque semanalmente nosotros tenemos una carga de 7000 miligramos de ingesta de fósforo, de los cuales la hemodiálisis convencional 3 veces por semana solo puede remover 3000, quedan 4000 que tenemos que lidiar para poder removerlo por quelantes o cualquier otro método, ¿no? Y con las diálisis más frecuentes, más prolongadas, no solo uno puede reducir el fósforo significativamente, pero uno puede reducir la carga tremenda de tabletas que uno utiliza para controlar el fósforo. Por otra parte, hay una marcada mejoría en una serie de síntomas, como la fatiga, la presencia de hipotensión intradialítica, los calambres, los dolores de cabeza, las picazones, el dolor de espalda, la náusea, la disnea, las palpitaciones. Y el paciente prefiere tener alivio en estos síntomas que poder vivir 1 año más o 2 años más. Para él es mucho más importante la calidad de vida de que cuánto le podemos ofrecer de sobrevivencia. Y obviamente la incidencia de hipotensión intradialítica está marcadamente disminuida en los estudios de hemodiálisis intensificada, que quiere decir hemodiálisis más prolongadas o más frecuentes. Y ya casi para terminar, las hemodiálisis frecuentes están asociadas con un 12% de reducción en la masa ventricular izquierda, 20% menos episodios hipotensivos, disminución en la presión arterial sistólica y disminución de antihipertensivos. Los beneficios cardiovasculares en la diálisis a domicilio, pacientes en hemodiálisis diaria a domicilio, 20 a 25% menos de días de hospitalización por problemas cardiovasculares, 25%
25% menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, 41% menos riesgo de insuficiencia cardíaca, sobrecarga de fluido y cardiomiopatia, y menos riesgo de complicaciones hipertensivas. Además, el tiempo de recuperación es mucho más rápido. Está determinado que el tiempo de recuperación prolongado en la hemodiálisis crónica está asociado con un incremento del riesgo de muerte, 5% por cada hora que uno necesita para recuperación. Bueno, sobrevida. Actualmente la sobrevida, estudiando a 420,000 pacientes en los Estados Unidos, es del 40%. En los pacientes con diálisis peritoneal, 50%, y en estos pacientes con hemodiálisis más frecuente, también ha aumentado la sobrevida en un 10%. Hay un problema, es de que existe en estas diálisis intensificadas, hay mayores problemas con infecciones que todavía tienen que ser clarificadas, y un poquito más de riesgo con pérdida de los accesos vasculares. Pero en general es una cuestión de riesgo y beneficio, ¿no? Por un lado, las complicaciones del acceso vascular, infección, y obviamente diálisis a domicilio es una sobrecarga para la familia, pero existe una serie de beneficios, sobre todo en calidad de vida, marcadamente sobrepasan. Y ustedes saben pues, de que la hemodiálisis empezó en los años 1960, esencialmente cuando el doctor Scribner desarrolló una cánula para poder canular la arteria radial y una de las venas del antebrazo. Eso le llamaron el shunt Scribner. Yo todavía pude verlo en mi entrenamiento en la Universidad de Michigan. Y entre el año 62 y 72, usando estos shunts, existía un comité que decidía quién se dializaba y quién no se dializaba, porque no había la diálisis disponible para todos, entonces tenía que haber una manera de seleccionar. En el año 72, Medicare, que es un seguro del Estado, decidió cubrir la hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica, y en el año 80 decidieron hacer lo que llaman un pago capital. Y desde allí entonces las unidades de diálisis empezaron a crecer por todas partes. La diálisis en casa, que era lo más frecuente antes de que Medicare empezara a pagar, empezó a desaparecer. Pero en el año 80, ustedes saben, la diálisis peritoneal comenzó, 10 años después, en el 90, el ciclador, y ahora las terapias emergentes están haciendo de que la hemodiálisis a domicilio esté en vías de regreso. Y existen muchos métodos, ¿no? Diálisis todos los días, en la noche, 3 veces, 4 veces. Lo importante es de que hay países de que efectivamente están utilizando esta tecnología, y uno de ellos son Australia y Nueva Zelanda. En particular, en Nueva Zelanda, el 49% de los pacientes están en diálisis a domicilio. Particularmente en esta ciudad de Christchurch, que está no muy lejos de Wellington, donde el equipo peruano jugó contra el equipo neozelandés. Y bueno, la hemodiálisis incluso a domicilio tiene menos mortalidad que la diálisis peritoneal. Existe pequeño riesgo de infecciones, aunque más bajo, pero significativamente menos hospitalizaciones por problemas cardiovasculares. Y voy a terminar con los siguientes 3 slides. Estas son las máquinas que se utilizan ahora para diálisis a domicilio. La Fresenius es una máquina muy parecida a la que se utiliza en los centros de diálisis, pero las que sí son revolucionarias son las del medio, que se llama el System One Next Stage en los Estados Unidos, que es una máquina de diálisis muy compacta. La otra es una que ha aparecido en Inglaterra, la Quanta. Otra que está haciendo mucho impacto en Estados Unidos es el Tablo, que se produce en la ciudad de San José, en California. Existe otra en Francia, Baxter también tiene una unidad. El System One tiene su propia planta de agua que puede procesar para tener el agua ultra pura, y esa es la maquinita que está ahí encima de la plantita de agua. Ustedes pueden ver la proporción con una silla ahí al costado. Todo viene en un paquetito, una especie de cartridge donde viene el filtro y todas las cuestiones agregadas, y esta es su mini planta de agua, que es muy similar a una planta de agua que nosotros tenemos en cualquier
cualquier centro de diálisis, excepto que está miniaturizada y que garantiza una agua ultrapura. Este es el sistema Tablo, que también es tecnológicamente mucho más avanzado de las máquinas de diálisis que hemos utilizado. Todo es mucho más fácil, las pantallas son táctiles, tiene su planta también de procesación de agua, tiene todo su cartridge. El hecho es de que todas estas maquinarias son muy fáciles para ser manejadas. De tal manera de que dos de los nefrólogos clínicos muy respetados en Estados Unidos, el doctor Thomas Goldberg de la Universidad Vanderbilt y el doctor Schreiber de la Cleveland Clinic, ellos tienen lo que se llama una manera para escoger la terapia de reemplazo. En primer lugar, tratamiento renal versus conservador. Hay pacientes que nosotros empezamos en diálisis que no deberían pisar el centro de diálisis por muchas razones. Segundo, trasplante anticipado versus de diálisis. Esa debe ser la primera línea. Después, tercer lugar, diálisis a domicilio versus diálisis en el centro. Y por último, diálisis peritoneal versus hemodiálisis. Y lo más interesante del caso es de que tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos han preguntado a los nefrólogos si usted no podría tener un trasplante anticipado por X razones y tiene que dializarse, ¿cuál sería la diálisis que usted coge para usted? El 90% se escoge hemodiálisis a domicilio. 90%. Porcentajes similares de las enfermeras en hemodiálisis, por una serie de razones, pero lamentablemente en el Perú, por ejemplo, no tenemos un programa de hemodiálisis a domicilio y es hora de que ese programa debe instituirse. Existen algunas consideraciones para poder desarrollar un programa de hemodiálisis a domicilio. 10% son administrativas, 30% son clínicas, pero sobre todo lo determinante debe ser el estilo. Con hemodiálisis a domicilio vamos a tener la capacidad de ofrecer mejor calidad de vida. Muchos de estos pacientes van a poder regresar a ser individuos productivos en la sociedad. Y si uno hace el programa de una manera racional, comprensiva, no va a ser mucho más costoso que la diálisis en el centro. El doctor Christopher Black, un discípulo del doctor Strickland, que todavía está en práctica, dice: cualquier persona que puede manejar un automóvil o un carro puede manejar una máquina de diálisis, particularmente estas diálisis modernas, que tecnológicamente están mucho más avanzadas de lo que actualmente usamos. Y para las viejitas, si pueden hacerlo, si son capaces de manejar una máquina de coser. Muchas gracias, ahí termino. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Es cierto, se han caído varios paradigmas y creo que están surgiendo algunos interrogantes y algunas situaciones que esperamos que puedan compartir con nosotros. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, el doctor está dispuesto unos minutitos para compartirlo. Doctor Loza. Doctor, creo que las recomendaciones de las 5 horas, vamos a ustedes serían 15 horas, ¿no? O serían 5 días seguidos.